A veces analizas tu forma de ser y te ves actuando como tu padre o como tu madre. Reproduces ciertas formas o la forma en la que se relacionaban dentro de tu familia a pesar de querer construir relaciones diferentes. ¿Quieres dejar de revivir y repetir el pasado para dar forma en el presente a nuevas relaciones o nuevas situaciones? ¿Quieres cambiar el rumbo que ha llevado tu historia familiar hasta el día de hoy? Hoy en Mentes en Equilibrio vamos a hablar sobre los patrones familiares. La semana pasada en mi sesión de terapia hablaba con mi psicóloga de los patrones de género que he empezado a identificar en la dinámica familiar, ¿no? Que existen dentro de mi familia. Y a pesar de que llevo ya tiempito en terapia desde que estaba en los últimos semestres de la carrera, es cierto que desde que me fui a vivir a otro país veo las cosas con cierta distancia y por lo tanto con una perspectiva muchísimo más objetiva, ¿no? Que me permite identificar más cosas de esa dinámica y de esos patrones familiares. También últimamente con mis clientes, con las personas con las que trabajo y llevan los procesos personales a través de Mentes en Equilibrio, también ha salido mucho este tema de conciencia de esas pautas de interacción y de comportamiento que a pesar de que generan mucho sufrimiento en sus familias y en ellos, pues se ven repitiéndolas, ¿no? Dentro de estas nuevas familias que están ahora conformando o en el presente en sus relaciones. Es por eso que hoy te quiero hablar de qué son los patrones familiares, qué tipos de patrones familiares hay y sobre todo de las vías para romper estos patrones de interacción, de formas de actuar, de pensar y de sentir que no solo te han generado sufrimiento a ti, sino que por mucho tiempo, más incluso del que imaginas, también han afectado a otros miembros de tu familia. En todas las familias se generan ciertas pautas de interacción o ciertos acontecimientos con cargas emocionales tan fuertes y tan profundas que de cierta manera definen a una familia, ¿no? Se convierten en una forma de entender quiénes somos como familia o qué nos define como familia, ¿no? Y de esta manera permanecen a lo largo del tiempo, generación tras generación, porque se van heredando como una manera conocida de funcionar y de ser los Pérez, los Martínez o los Sánchez, ¿no? Bueno, aunque muchos de nosotros hacemos esto de manera inconsciente, o sea, asumimos que este patrón familiar o que estas cosas que suceden en nuestra familia o la manera en la que interactuamos es lo normal, ¿no? O es la forma en la que somos, o es la única forma de ser dentro de mi familia, pues muchas veces estos patrones estas maneras de ser son poco funcionales, incluso a veces destructivas. Sin embargo, las seguimos repitiendo porque es la manera en la que seguimos perteneciendo y formando parte a nuestras familias. Entonces estos patrones funcionan a manera de lealtades invisibles porque de esta manera se preserva el funcionamiento de la familia, la forma de ser, pero pues algunos de sus miembros lo viven como un sacrificio, ¿no? Porque pues se ven llevando un rol que no desean llevar, un rol que no les corresponde y actuando y relacionando y sintiéndose de maneras que no desean pues hacerlo, ¿no? Y así una y otra vez pues los miembros de una familia se programan, ¿no? De manera emocional, de manera mental, de manera de comportamiento y de acciones para pues salvar esta tradición familiar de funcionar, que siga teniendo como estabilidad el sentido en que funcionan las cosas, pero pues a costa, ¿no? de las necesidades individuales de sus miembros, ¿no? Generando ciertos vacíos, pérdidas, carencias a nivel emocional y a nivel relacional. El modelo de terapia transgeneracional fue uno de los modelos terapéuticos de las corrientes que se interesaron mucho en estudiar los patrones familiares y que le daban mucha importancia a este enfoque para entender el comportamiento humano, ¿no? La manera en la que se relacionaba consigo mismo y con los demás. Y bueno, este modelo planteaba que para estudiar los patrones familiares de una manera muchísimo más clara y visible, era importante el uso del árbol familiar o el árbol transgeneracional, ¿no? El árbol genealógico, el cual es una estructura en forma de árbol a través del cual se van
se van de cierta manera dibujando o escribiendo a los miembros familiares, y también pues ciertas características de comportamiento, de relación, de comunicación, de conductas disfuncionales, de enfermedades a nivel mental, ¿no? Etcétera, para poder así entender de una manera muchísimo más clara el inconsciente familiar y la historia familiar, ¿no? Y bueno, además sus precursores planteaban que por un lado existían diversos tipos de patrones familiares, o sea, de diversos niveles, patrones emocionales, patrones de comunicación, patrones de relación, patrones de comportamiento, y sobre todo lo más importante, que era posible cambiar estos patrones a través de nuevas programaciones, ¿no? De que las familias aprendieran nuevas dinámicas, nuevas pautas de interacción, y de esta manera romper con estas formas en las que habían estado pues funcionando. A continuación te voy a hablar de los tipos de patrones familiares. Uno de los tipos de patrones es a nivel emocional, es decir, las personas dentro de una familia aprenden y desarrollan pues ciertas tendencias a tener ciertos estados de ánimo o a reaccionar bajo un mismo patrón de emociones, ¿no? Por ejemplo, estas personas que dicen, bueno, pues mi familia siempre ha sido muy ansiosa, ¿no? Mi madre y mi abuela eran así, y yo también soy muy preocupona, siempre me estoy alterando, ¿no? O personas que dicen, bueno, es que al igual que mi pareja, me acuerdo que mi padre y mi abuelo eran muy explosivos, eran muy enojones, eran agresivos, cuando se enojaban se salían de sí. Entonces, es este tipo de repetición de la reacción emocional, de la respuesta emocional ante las situaciones, ¿no? En donde hay una continuidad. Por ejemplo, también hay personas que pues tienen una tendencia familiar a la depresión, a la tristeza, a la apatía, como esta energía baja, porque es lo que tú aprendes y ves a tus familiares a reaccionar emocionalmente de esa manera, y pues también aprendes esos niveles emocionales o esas formas de reaccionar ante situaciones abrumadoras. También existen patrones familiares a nivel de comunicación, es decir, más allá de la emoción en cómo se expresan las cosas, ¿no? Por ejemplo, existen las familias que tienen un tipo de comunicación agresiva, ¿no? Aquellas en donde se comunica pero de una manera hiriente, sin filtros, no se toma mucho en cuenta los demás o las emociones o las necesidades de los demás, ¿no? O por ejemplo, las familias que tienen comunicación pasiva, que son aquellas que no expresan o que omiten ciertas cosas, o que no se habla claramente los pensamientos, de las emociones, de las necesidades, por miedo a la reacción del otro, ¿no? O también la comunicación paradójica o contradictoria, que es aquella en donde se dice algo y luego se niega que se dijo, se dice algo totalmente contrario. Y por ejemplo, este tipo de comunicación en niveles extremos, en niveles excesivos, hay estudios que hablan de que en sus miembros generan esquizofrenia o trastornos mentales, ¿no? Por la confusión tan grande que pueden llegar a generar, y como la incongruencia a nivel mental de la realidad, ¿no? De por un lado estoy obteniendo un mensaje y por el otro lado totalmente algo contrario, ¿no? Entonces mi definición de la realidad se trastorna. También, por ejemplo, familias con patrones de comunicación superficiales, ¿no? En donde se habla mucho pero se expresa poco, es decir, en donde todo lo que se habla tiene que ver, yo qué sé, estas personas que hablan del clima, de cosas que no tienen nada que ver con el mundo familiar o con los procesos internos de sus miembros, en donde la comunicación se queda, por así decirlo, en un terreno como superficial o a salvo, y no se habla de lo que para las personas es importante a nivel emocional. Otro nivel de patrones son los relacionales, es decir, sobre las formas de interacción entre los miembros de la familia y dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, familias que tienden a la dependencia o a la sobreprotección o a una unión demasiado fuerte, o por el otro lado, familias que tienen una interacción pues lejana, que genera distancia, una sensación de una base no sólida o de poco apoyo. O por ejemplo, también están patrones como las alianzas, ¿no? Que es en donde varios miembros de la familia se alían en contra de un miembro, ¿no? Y actúan en contra de él. Por ejemplo, las madres e hijos que tienen una relación tan fuerte que dejan fuera al padre, ¿no? de este sistema familiar, ¿no? En donde él no pues se ve tan involucrado. O por ejemplo, las triangulaciones, ¿no? En donde los padres, eso es muy muy común, los padres a veces suben a los hijos como al vínculo de pareja,
¿no? A eso se le llama una triangulación. Todos estos patrones pues son formas de interactuar dentro de las relaciones de cierta manera, de una manera disfuncional, ¿no? Como no debería de ser, porque genera que las personas lleven un rol que no deben de llevar. Por ejemplo, el hijo debe estar en el sistema filial y debe de relacionarse con sus padres como hijo, no como otro miembro de una pareja. Y bueno, en casos extremos, en el nivel de patrones a nivel relacional, pues, por ejemplo, se pueden repetir situaciones como la violencia de género, ¿no? Porque viste que tu madre la sufrió, que tu abuela la sufrió, pues la reproduces o la vives también, ¿no? La aceptas como algo normal dentro de tu relación de pareja. O, por ejemplo, repetir infidelidades, ¿no? Porque viste que tu padre o que tu madre le ejercían dentro de su relación y tú lo repites porque es algo que viste y aprendiste. A pesar de no querer hacerlo, te ves dentro de esa dinámica, ¿no? Si quieres saber un poquito más sobre todo de estos dos temas, sobre la infidelidad y la violencia de género, tengo un par de videos con muchísima mayor información sobre cómo funcionan, ¿no? Y qué influye en que se dé y cómo trabajar para no seguir perpetuándolas, ¿no? Tanto la infidelidad como la violencia de género, y los puedes encontrar en mi canal de YouTube. También hay familias que tienen patrones familiares a nivel de comportamiento o de conductas disfuncionales. Por ejemplo, aquellas familias que tienen varios miembros que tienen abuso de sustancias, alcohol o alguna droga, o que se repiten comportamientos como por ejemplo el abuso sexual, ¿no? Y bueno, sea cual sea el tipo o nivel de patrón que exista dentro de tu sistema familiar, hay una tendencia humana a repetir conductas, comportamientos, emociones, etcétera, patrones en general con los que hemos crecido y a través de los cuales hemos aprendido a vivir y entender la vida, ¿no? Y por eso justo ahora te voy a hablar de cómo cambiar y transformar positivamente los patrones familiares. Bueno, pues el primer paso es ser consciente de ellos, ¿no? Y si todavía no lo tienes muy claro o no identificas muy bien cuál es la conducta, el comportamiento o el tipo de relación o el tipo de emoción que estás repitiendo, ¿no? Y aquello que no te parece que te haga funcionar al 100% o de la manera en la que a ti te gustaría, pues te invito a que hagas un árbol transgeneracional, ¿no? Que en un diagrama pongas los nombres de los miembros de tu familia. Y no solo pongas sus nombres o su edad, sino que también pongas pues el tipo de problemas que tienen, o el nivel de autoestima o la emoción que los define a ellos como persona o con la cual tú los visualizas normalmente. Si hay algún trauma, una situación difícil, un trastorno mental, un problema de relación muy fuerte con alguien, ¿no? Ya que tengas este diagrama, pues que analices y observes y te preguntes ¿de quién heredé aquello que me duele o que no me hace funcionar al 100, ¿no? O por ejemplo, ¿en dónde más o quiénes más dentro de mi familia repiten este comportamiento o esta situación o este problema o esta forma de sentirse? O también esta conducta o este comportamiento que me afecta ayuda indirectamente a alguien más a funcionar dentro de mi familia, o es un comportamiento heredado de generación tras generación. El árbol transgeneracional te va a permitir de una manera muchísimo más clara y visible ver ciertas conexiones de por qué estás actuando y funcionando de la manera que lo estás haciendo. Y ya que entendiste de qué manera funciona tu familia, cuál es la dinámica familiar y este modelo de funcionamiento, el segundo paso es algo más de actitud, ¿no? Y es que te permita seguir siendo parte de esa familia, pero de cierta manera respetando tu individualidad, independizándote como individuo, y de cierta manera también permitiéndote ser una persona diferente sin cumplir como esos patrones y sin sentir que eso te hace dejar de formar parte, ¿no? Es como darte permiso y es una actitud bien importante para generar los cambios, ¿no? Entender que tú puedes seguir siendo parte de esa familia aunque tomes cierta distancia física y emocional. Eso no quiere decir que los vas a dejar de ver o que te tengas que alejar de ellos,
pero sí que tomes distancia de aquellas actitudes o aquellas formas o aquellas visiones que no te permiten pues actuar de la manera en la que quieres ser, ¿no? Entonces es bien importante esta parte de permitirte definirte como un individuo más que como parte de una familia. Y la tercera vía para romper con estos patrones familiares disfuncionales es llevar un proceso terapéutico con un profesional. A veces estos patrones se dan a niveles automáticos y muy inconscientes, entonces un profesional te puede ayudar a trabajar de manera más profunda, ¿no? Por ejemplo, tú todos los días te lavas los dientes, pero se supone que anualmente tenemos que ir 1 o 2 veces al dentista para que nos limpie de verdad a profundidad la boca. Pues igual es a nivel mental, ¿no? Por mucho que tú trabajes tener esta conciencia, siempre llevar un proceso con un profesional te puede ayudar a profundizar en estos cambios de percepción de cómo narrar tu historia familiar y también en generar nuevas formas de interactuar y relacionarte. Si deseas trabajar estos patrones familiares o estas lealtades invisibles a través de Mentes en Equilibrio, solo tienes que contactarme a través de mis redes sociales, tanto para terapia en línea o presencial. Y bueno, si te gustó este video te invito a compartirlo, te invito a darle like a Mentes en Equilibrio en todos lados y a suscribirte a mi canal para que puedas estar al tanto de los nuevos contenidos. Lindo día y nos vemos pronto.